Estupendo. Pues bienvenidos todos a esta actividad en la que tenemos el honor de tener aquí con nosotros a Juan Castañeda. Les presento, para aquellos de ustedes que no conocen a Juan, les cuento un poquito de su recorrido académico y de gestión universitaria. Juan, tenemos el orgullo de que sea profesor de la Universidad de las Hespérides. Se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid, allá por el año 2003, sobre una tesis que recuerdo muy bien cuando la sacó, sobre la estrategia del Banco Central Europeo. Y enseguida se hizo un nombre en el mundo académico en cuestiones monetarias. Y Juan se volvió muy rápidamente una referencia en teoría monetaria y en política monetaria en España. Estuvo, si no recuerdo mal, en la UNED, y como pasa con tanta frecuencia, quienes se toman en serio el trabajo académico y no tanto los puntos que marquen unas u otras leyes, pues terminó siendo una rara avis en el mundo académico español, donde se valoran ciertas cuestiones formales y no tanto el trabajo de profundidad que puedan hacer los investigadores y los estudiosos, y termina pues haciendo investigaciones para Cato y contratado por la Universidad de Buckingham para un centro de estudios, un instituto de estudios monetarios en la Universidad de Buckingham, que yo creo que llevas ya dirigiendo 6 o 7 años, algo así, ¿no? Y es profesor de la Universidad de Buckingham, ha hecho estudios para diversas instituciones, como el Banco de España o el Parlamento Británico, y desde hace pues, algo más de un año, si no recuerdo mal, es el director de uno de los centros, en mi opinión, más importantes en toda Europa, que es el Vinson Center de la Universidad de Buckingham, un centro en donde se han aglutinado muchos estudiosos y muchos recursos para tratar de dar dinamismo a las ideas las ideas económicas y de filosofía política, para cómo dinamizar la sociedad pues, británica y europea en base a ideas que nos permitan pues, ser más innovadores, más libres y más prósperos. Así que, Juan, es un placer tenerte aquí. Hoy nos viene Juan a hablar de política monetaria, cómo no, de política de bancos centrales y muy concretamente de la propuesta de Javier Milei y qué posibilidades tiene esa propuesta y qué problemática tiene esa propuesta de abolir el Banco Central en Argentina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por la presentación que has hecho. Y es un placer estar aquí. O sea, que de verdad que gracias por la invitación de estar aquí, porque, como tú acabas de decir, soy profesor de las Hespérides y me siento parte del equipo, porque lo hacéis de una manera así que acogéis de verdad a la gente que venimos aquí a colaborar con vosotros. Así que de verdad que muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias por estar aquí, porque no es fácil venir a la hora de comer a una sesión sobre moneda, política monetaria, bancos centrales. Esto va a ser muy árido. Esperemos que no lo sea. Vamos a intentar que no lo sea. Y sí que es verdad que voy a cerrar con el tema que tú mencionabas al final, Gabriel, que es, una vez que hago una presentación de los bancos centrales, de modelos de banca central, voy a decir por qué creo que es bueno lo que está proponiendo Milei, que es abolir la banca central en su país, en Argentina. Os voy a presentar primero un poco los puntos fundamentales de lo que voy a tratar aquí. Sí, no pasa nada. Un poco, si queréis, el guión de lo que vamos a hacer. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Sí, sí, perfecto. Pues un poco el guión de lo que vamos a hacer, que es, vamos a hablar de modelos de banca central. Y sí que es verdad, tú aludías a mi tesis doctoral, que yo me ponía así un poco técnico entonces y decía, era más joven, claro, pensaba que se podían estimar funciones de reacción de los bancos centrales. Era así de ambicioso. Y mi director de tesis de entonces me decía, Juan, vete al estudio de la banca central en el pasado, a la historia, sobre todo el patrón oro. Compara lo que pasaba entonces con lo que pasa ahora, lo vas a entender mucho mejor. Por eso, como modelos de banca central, creo que es muy importante tener en cuenta el patrón oro. Nos va a ayudar muy mucho, no solo como referencias históricas, sino para saber lo que se hace bien ahora y todo lo que se hace mal, que es mucho. Por eso voy a empezar con el modelo de
del patrón oro, ¿no? Luego voy a hablar de bancos centrales modernos y del activismo que hay en política monetaria en concreto, ¿no? A pesar de que los bancos centrales han adoptado un objetivo que se llama objetivo de inflación o inflation targeting en su denominación en inglés, esto dista de ser estabilidad de precios, muy mucho. Esto no tiene nada que ver con lo que entenderíamos por estabilidad de precios en el siglo XIX antes de la Primera Guerra Mundial. Voy a explicaros el porqué, ¿no? Y voy a centrarme sobre todo en el Banco Central Europeo, pero también voy a hacer alguna referencia a la Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Central de Estados Unidos, y al Banco de Inglaterra también, para terminar con lo que decíamos antes, que es la propuesta de Milei de eliminar el Banco Central Nacional en el contexto del estudio de lo que es la soberanía monetaria de un país. Sí, ¿Qué es esto de la soberanía monetaria? ¿Tiene sentido? ¿Quién la ejerce, la soberanía monetaria? ¿Nos debe importar sí o no? sí. Este es un poco el conjunto de preguntas que voy a plantearos y luego estaré encantado de hablar con vosotros en el turno de preguntas, ¿no? Y de debate. Para estudiar los modelos de banca central hay un libro imprescindible. Es un libro de una alumna, 44, Vera Smith, 73, que fue alumna de sí. Hayek en los años 30, una alumna de doctorado, y este fue el fruto de su tesis doctoral. El libro se llama The Rationale of Central Banking and of the Free Monetary Alternatives, si mal no recuerdo, que está traducido en castellano, muy bien además, por ediciones Aosta y Unión Editorial, si mal no recuerdo, con un estudio de Jesús Huerta de Soto y un estudio larguísimo de 40-50 páginas de José Antonio Aguirre. Os recomiendo muy mucho este libro. Si queréis saber del origen de la banca central y de lo que hacen mal ahora en comparación con lo que hacían antes, este es vuestro libro. Aquí describe cómo se crea el Banco Central en el Reino Unido. Bueno, Inglaterra entonces, ¿no? ¿Por qué es importante saberlo? Porque esto fue una alianza entre dos partes. Un banco que se creaba de nuevas, un banco privado que se creaba de nuevas, el Banco de Inglaterra, y un Estado que necesitaba financiación. Oh, sorpresa. Desde la propia constitución de los bancos centrales modernos está esta alianza entre el gobierno necesitado de fondos, tiene que pagar las guerras con Francia entonces, y un banco central nuevo, un banco privado nuevo, al que se le daba el privilegio de emisión. Se constituye el banco con 1,2 millones de libras como capital, se le dejaba al banco emitir hasta ese volumen de libras en régimen de monopolio, y a cambio se hacía un préstamo equivalente al gobierno por esa suma. Ese fue el trato que se hizo. Además, se le daba al Banco de Inglaterra el monopolio en el manejo de las cuentas públicas, es el banquero del Estado, en régimen de monopolio, como os digo. Y además, se le daba un tercer privilegio, que era el único banco que se podía constituir en régimen de sociedad limitada, sociedad anónima, diríamos, ¿no? De responsabilidad limitada. Estos tres privilegios solo en manos de un solo banco, ¿eh? O sea, esto es muy importante. ¿A cambio de qué? De dar crédito al Estado. Por eso cuando hablamos ahora de que si los estados están siendo ayudados financieramente por los bancos centrales, esto no es nada nuevo. Eso está en la Constitución de los bancos, en la definición constitutiva de los bancos centrales. Yo he puesto el ejemplo del Banco de Inglaterra, pero hay muchos otros, ¿no? Pero aún en aquella época, en la época de los bancos centrales creados al amparo de los gobiernos, había límites a las emisiones fiduciarias, a las emisiones de dinero. ¿Por qué? Porque se gobernaban con el llamado o bajo el llamado patrón oro. Bueno, aquí tenéis la representación del patrón oro en el primer ministro de entonces, finales del siglo XVIII, William Pitt el joven, que ha tomado posesión del banco, ¿no? Y está controlando las emisiones fiduciarias. Aún controlado por el Estado, tenía un límite. ¿Cuál es ese? Bueno, el valor de las reservas de oro. ¿Por qué? Porque al final cualquier usuario del dinero podía volver al Banco Central, al Banco de Inglaterra, y cambiar esos billetes por oro. Por tanto, por tanto, el Banco de Inglaterra tenía que estar preparado para honrar esa convertibilidad de los billetes en oro en todo momento. Eso imponía un límite efectivo a la capacidad que tenía este hombre de emitir dinero. Ahí tenéis la emisión de dinero por la boca, y luego la gente que va al banco, ahí la base del dibujo, a retirar oro por dinero, ¿no? Por eso en ese sistema sí que había una limitación a la capacidad del Estado de crear dinero. Es sistema que por supuesto no tenemos en la actualidad. Si vais a un banco central a pedir el oro, el equivalente en oro en plata por vuestros billetes, os van a dar un billete más nuevo quizás, pero nada más, ¿eh? Bueno, en fin, esto no es las características. Aquí veis cómo se representaba entonces cuando había habido una sobreemisión, en este caso un periodo de guerra previo, y los directores del banco que están ahí dentro de la cazuela esta están diciendo, no, por favor, no vengan más, no traigan más billetes, que no tenemos más oro para poder respaldarlo, ¿no? Así se representaba
una especie de, ¿cómo os diría?, de penalización de un banco central que había sobreemitido, ¿no? Ahora no tenemos esta herramienta, como os decía antes, ¿no? ¿Qué otras cosas hacían los bancos centrales? Bueno, prestaban servicios a la banca comercial. Recordad, eran bancos. Hoy día parece que un banco central es una especie como un instituto así separado, una parte de la administración pública, una oficina técnica. No, es un banco que emite pasivos y debería tener un buen activo para respaldar los pasivos, ¿no? Así sería un banco central hace más de un siglo. Este es el Great Hall del Banco de Inglaterra, en el que la gente entraba y demandaba sus servicios al Banco de Inglaterra. En concreto, llevaba sus billetes para cambiarlos, intercambiarlos por oro, en este caso, ¿no? Entidad privada y entidad bancaria. Muy importante, ¿eh? Eminentemente bancaria. Otra de las cosas que hacía el Banco de Inglaterra, y aquí tenéis al banco representado por la que se llamaba la vieja dama. Ahora os voy a decir la vieja dama de dónde viene esto, ¿no? Lo que hacía era prestar servicios financieros a la banca comercial. ¿Qué hablo por servicios financieros? Prestaba préstamo regular, ¿no?, a la banca comercial. Y además, en tiempos de crisis de liquidez, y digo crisis de liquidez, no de solvencia, crisis de liquidez, hacía de prestamista de última instancia. Pues aquí tenéis la crisis del banco Barings en Inglaterra en 1890. La vieja dama está sacando dinero de ahí del cajón, ¿no? Es dinero del Banco de Inglaterra, ella es el Banco de Inglaterra. Y veis a esos chicos que han llegado ahí, que tienen unas cartas, ¿no?, que tienen detrás, ¿no?, en las manos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Han estado especulando demasiado, han estado jugando demasiado, una política demasiado arriesgada de concesión de crédito, ¿no? Y ahora van ahí a la señora a pedirle financiación, que les rescate, ¿no? Entonces la señora dice, same old game, el mismo juego de siempre, ¿no? Habéis estado, ahí la traducción en castellano, habéis estado jugando con especulación y ahora tengo yo que pagar por ello. ¿Qué ha hecho el Banco Central, el Banco de Inglaterra en concreto, con las crisis de 1840, 50 y 60, ¿no?, del siglo XIX? Cuando había una crisis de liquidez, intervenía para prestar dinero a la banca. Eso sí era un préstamo. Este préstamo se devolvía. Era un préstamo a corto plazo a un tipo de interés por encima del mercado, muy importante, para disuadir de la banca de hacer esto más en el futuro, ¿no?, un tipo más alto, y siempre contra colateral, siempre contra un activo que podrá respaldar la solvencia del banco. Esto es muy importante. Así se desempeñaba la función de prestamista de última instancia en el siglo XIX, ¿no? Otra función, este es el acoso del Estado a la banca central, ¿no? Esta es la vieja dama, la misma señora 100 años antes. Parece que no ha envejecido mucho, si lo comparáis con la imagen con respecto de la otra, ¿no? La vieja dama está sentada sobre el cofre de las reservas de oro del Banco de Inglaterra, ¿no? Y ahí tenéis el primer ministro, que tiene que financiar las guerras con Francia de nuevo, que lo que hace es tomar el control del Banco Central, ¿no? Lo que hace es suspender el patrón oro y forzar al banco a emitir nuevos billetes, nuevas emisiones de billetes de 1 y de 2 libras, que se utilizaron directamente para pagar los gastos de la guerra. Así fue. Y así es como se recibió en la prensa inglesa, ¿no? Entonces, y esta es la caricatura por la que se le conoce al Banco de Inglaterra como la vieja dama de Three Needle Street, que es la calle donde está el Banco de Inglaterra, ¿no? Así es como se la conoce, ¿no? Y se recibió con espanto entonces. Oiga, ¿pero qué es esto? ¿Qué ultraje, no? Esto es un asalto a las buenas formas de gobernar el dinero por parte del Estado. Así es como se recibía, ¿no? Pero es verdad que pasaba muy extraordinariamente. Pasaba en épocas de crisis, porque cuando hablo de crisis hablo de una guerra, ¿no? No pasaba tan habitualmente como está pasando en los últimos años, ¿no? Bien, el resultado de la aplicación de este modelo mejor, diría yo, de banca central es lo que veis aquí. Es la inflación en Inglaterra, creo que es, si es en Inglaterra, desde 1750 hasta más o menos la actualidad, hasta el 2010. Ahí veis un periodo entre 1810, en concreto desde 1813 hasta 1913, el nivel de los precios, no digo la inflación, el nivel de los precios, lo que tú pagarías por la cesta de la compra, en 1813 sería prácticamente lo mismo, si no lo mismo, que 100 años más adelante, en 1913. Eso es lo que se llamaba, y lo que se debería llamar, estabilidad de los precios. No había una deriva, si queréis, de inflación en absoluto. Y eso no es casualidad. Había periodos de inflación y de deflación, pero en media había de verdad estabilidad de los precios. ¿Por qué? Por esta limitación de la capacidad de emisión de billetes por parte del banquero central. Una limitación efectiva. Y luego el apoyo que se daba a los gobiernos era realmente excepcional. Era un sistema que de verdad
que funcionaba bastante. Veis que, bueno, a partir de las dos guerras mundiales se entiende que hay inflación en una guerra mundial, bien, para pagar los gastos de la guerra, pero luego veis el crecimiento exponencial de la inflación, que se ha corregido tímidamente a partir de los años 90 con la imposición de estas reglas de objetivo de inflación, pero fijaros que sigue habiendo una deriva inflacionista. Por eso cuando nos dicen, no, los bancos centrales están comprometidos con la estabilidad de los precios, defina estabilidad de los precios, por favor, porque esto no es lo que yo entiendo como estabilidad de los precios, ¿no? Bien, por tanto, por resumir, modelos o un modelo bueno de banca central. En el sistema de banca central del patrón oro, se quería mantener la independencia de la economía real productiva de la economía monetaria, de cómo se creaba el dinero. Esto es lo que llamamos en economía la dicotomía clásica. Por supuesto que hay interferencias entre los dos, pero se quería gobernar el dinero de tal manera que no influyera negativamente en la economía real. Al menos se intentaba. Se quería hacer esta especie de, ¿cómo os diría, no? De compartimentos entre la economía real y la monetaria. Esto, comparado con lo que ocurre ahora, es completamente lo opuesto. Ahora se fija la política monetaria de tal manera que intervengamos activamente en la actividad productiva. La filosofía es completamente distinta. ¿Bien? Por eso creo que es importante hablar de modelos de banca central. Voy a pasar ahora a hablar de bancos centrales modernos, por modelos hablo de nuestros días, y las características que tienen, que conocéis de sobra, pero voy a intentar resumirlas, ¿no? La primera de ellas, las emisiones de dinero que tenemos son emisiones puramente fiduciarias y no convertibles. Eso lo sabemos, como os decía antes, todavía los billetes del Banco de Inglaterra, creo que tengo uno por aquí, todavía ponen en el billete, el poseedor de este billete puede reclamar la cantidad equivalente a 5 libras, si es un billete de 5 libras, en oro, ¿no? Bueno, yo lo he intentado, he ido al Banco de Inglaterra y me han dicho que no lo tienen para mí, que va a ser que no, ¿no? No existe esa limitación. Es, en principio, de una manera práctica o teórica, no hay limitación efectiva a la capacidad de emitir dinero. No la hay. Hay que imponer un límite desde fuera, exógeno. Internamente el sistema no tiene ese límite, ¿no? Otra característica importante, esas limitaciones que se ponen las llamamos reglas monetarias, que en este caso, y lo voy a justificar en adelante, creo que son demasiado laxas, dan demasiado margen de discrecionalidad a los bancos centrales para crear demasiado dinero y generar crisis con ello, ciclos económicos, ¿no? Otra característica, los modelos que utilizan los banqueros centrales habitualmente, desde los años 80 en adelante, sin duda, son modelos, desde mi punto de vista, que no explican bien la inflación. Son modelos que están centrados en intentar controlar la economía en el muy corto plazo. La estabilización del ciclo, que llaman. Cómo de cerca o de lejos estemos del potencial. Están realmente obsesionados con intentar manejar el Producto Interior Bruto de tal manera que estemos lo más cerca posible del potencial. Haciendo esto son demasiado activistas, desde mi punto de vista. Utilizan un modelo que se llama el modelo neo-keynesiano, que podemos hablar de él si queréis en el debate, ¿no? En el turno de preguntas. Y por último, y perdonadme que esto es una traducción directa en inglés, lo que hemos visto ya de manera recurrente es que no, por supuesto, no solo en una época de guerra, pero ya con frecuencia, en la medida en que hay crisis económica en nuestros mercados, en nuestras economías, se espera que el Banco Central intervenga para ayudar al Estado. Esa es la expectativa, ¿no? Entonces, en tiempos de crisis existe lo que se llama la dominancia fiscal, y es que de una manera u otra, de manera explícita o implícita, que es la peor, el banquero central, se espera que el banquero central financie la deuda pública emitida por los estados. Esa es la expectativa en este modelo de banca central que tenemos ahora, ¿no? Voy a pasar a entrar un poquito más en detalle y voy a detenerme un poquito en otra característica de los bancos centrales modernos, y es que se dice que son, en la mayor parte de los casos lo son al menos, bancos centrales independientes. Se les da un objetivo, normalmente sus estatutos, la constitución del banco, y luego es los órganos de gobierno del banco los que deciden de manera técnica qué tipo de interés, cantidad de dinero deben tener para alcanzar ese objetivo. Eso se reconoce como la independencia formal o legal de los banqueros centrales. Por aquí tenéis una gráfica con el balance del Banco de Inglaterra. Creo que son los activos, ¿no? Son los activos del Banco de Inglaterra. Desde el año un poquito antes de la crisis financiera del 2007-2008 hasta un poquito antes el comienzo de la crisis del COVID-19, ¿no? Fijaros, por favor, en el área esa rosa que veis ahí, rosácea. Eso se corresponde a la compra de deuda pública de bonos del Estado por parte del Banco de Inglaterra. Decirme entonces que el Banco de Inglaterra no está ayudando o que es independiente de lo que pasa con las finanzas del Estado.
Esto es una cosa completamente anormal. Es completamente anormal. Lo normal es que tengamos algunos activos que tiene el Banco Central, que esos amarillos que veis ahí, esa zona amarilla, que es activos que compra, que tiene temporalmente el Banco Central para prestar a la banca privada. Bien, perfecto. Pero esa explosión de la ayuda al Estado, eso es una cosa que es un fenómeno bastante nuevo, que no se conocía antes, salvo en épocas de guerras, ¿no? ¿Por qué esto es algo perjudicial para la independencia del banquero central? Porque, por supuesto, los miembros del Comité de Política Monetaria de un banco central saben que en la medida en que los tipos de interés empiecen a subir, la renegociación de este stock de deuda va a ser cada vez más difícil para el Estado. Está poniendo en serias dificultades al Estado, ¿no? Entonces, puede haber un conflicto de objetivos. Diseño de la política monetaria para controlar la estabilidad de los precios o diseño de la política monetaria para controlar la estabilidad de los precios, pero a la vez no perjudicar a uno de los principales agentes endeudados de la economía, el Estado. Esto es un tema muy importante, ¿eh? Y solo con esta imagen podéis ver que, desde mi punto de vista, los bancos centrales, al menos en épocas de crisis, no son independientes, no del Estado. Aquí tenéis, por centrarme en la eurozona, las estadísticas que tienen que ver con la creación de dinero. Cuando digo dinero, dinero en su sentido amplio, ¿eh? No estoy hablando solo de la base monetaria, de los billetes emitidos por el Banco Central, sino también de los depósitos bancarios que utilizamos como dinero. De hecho, depende del país, por supuesto, pero entre un 90 y un 95% de los medios de pago que utilizamos son movilización de depósitos bancarios, de transferencias, de pagos con tarjetas de débito, del teléfono, etc., ¿no? El otro 5 o 10% es el dinero efectivamente emitido por el Banco Central. Aquí estoy considerando dinero emitido por el Banco Central y dinero, depósitos emitidos por la banca comercial, ¿vale? Dinero en su sentido amplio, que se conoce aquí como la M3 en la eurozona, ¿vale? Bien, fijaros, hay dos líneas ahí. Una de ellas es la tasa de crecimiento anual de la M3, es la línea azul, y la otra es la última, la anualizada del último trimestre, ¿vale? Fijaros en la azul por ahora. Antes de la crisis del 2007 creció bastante, a tasas cercanas al 12%. Luego fue un colapso, una destrucción de dinero en los años 2008 al 2010, y luego poquito a poco se fue recuperando, ¿no? Hasta fijaros lo que ha pasado en el año 2020 y 2021. Un crecimiento exagerado de la cantidad de dinero de nuevo, hasta el 12%. ¿Cuál es la cantidad normal de producción de dinero en una economía para que haya estabilidad de precios? Entre un 4 y un 5%, más o menos. Fijaros, ha llegado a un 12% en el 2020 y el 2021. 3 veces más de lo normal. Y pensaron que esto no sería inflacionista. ¿Bien? Pero fijaros lo que está pasando ahora. La cantidad de dinero está decreciendo. No solo que se está desacelerando, perdón, está menguando, se está contrayendo. Hay una destrucción de dinero. De acuerdo con los últimos datos de octubre de este año, hay una caída de un 1%. Yo no digo que, ¿cómo deciros? Por supuesto, la tasa de crecimiento del dinero no debería ser nunca a niveles del 12%, pero tampoco debe estar en destrucción del -1. Tiene que haber cierta estabilidad monetaria, de tal manera que garanticemos una estabilidad de los precios en el entorno del 0 al 2%. O sea, que tan malo como era esa sobreexpansión de dinero, ahora corremos el riesgo de ser demasiado desinflacionistas si continuamos por esta vía. Y todo esto, el error de todo esto es que se utilizan modelos macro que no tienen en cuenta el dinero, la cantidad de dinero y la demanda de dinero a la hora de estimar qué pasará con la inflación o la inflación de aquí a 1 o 2 años. No los tienen en cuenta. Aquí tenéis un ejemplo de estos modelos malos, incorrectos, desde un punto de vista neokeynesianos, que utiliza en concreto el Banco de Inglaterra, pero también la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Estas son proyecciones oficiales, esto no lo digo yo, esto lo dice el Banco de Inglaterra, que publica sus informes trimestrales en los Monetary Policy Reports. Uno en noviembre del 2020 y otro en noviembre del 2021. Esto lo llaman ellos los gráficos, las estimaciones en forma de abanico, los fan charts, lo llaman ellos, ¿no? La línea roja es la tasa registrada de inflación y lo otro que veis ahí es la predicción. Cuanto más oscuro sea el color, más probable será esa estimación, ¿vale? Es la predicción modal que llaman ellos. ¿Qué nos decía el Banco de Inglaterra allá por noviembre de 2020? Acordaros de que estaba emitiendo una cantidad brutal de dinero, un 15% de crecimiento del dinero entonces, ¿eh? Pero ellos nos decían, bueno, va a subir un poquito la inflación, pero se va a quedar muy en torno al 2%, que es nuestra tasa objetivo, con lo cual no debemos tener ningún problema con ello, ¿no? Y un año más tarde, bueno, ya nos reconocían que sí, que había subido la inflación hasta el 3%, podía llegar al 4,5, 5 quizá, pero luego iba a bajar hasta el 2%. Con lo cual, si uno tiene esto en la cabeza,
¿Por qué variar la política monetaria? ¿Por qué parar de emitir dinero? ¿Por qué subir tipos de interés? ¿No? Los modelos me dicen que si no hago nada, va a volver la inflación a las tasas objetivos, ¿no? Bueno, os puedo decir, porque además lo he sufrido en carne propia, la inflación no llegó al 4,5%, llegó al 11 y pico por ciento. Fijaros, el 11% no estaba considerado ni entre lo posible, en el campo de lo posible, no digo ya probable, no estaba estimado como un escenario posible por parte del Banco de Inglaterra. No quiero ponerme muy duro, pero si algún alumno que le pusiera esta tarea de estimar la inflación y cometiera un error de este calibre, bueno, le invitaría a que enviara el ensayo de nuevo, ¿no? Con nuevos cálculos, ¿no? Y que, por favor, que revisara el modelo que ha utilizado, ¿no? Es precisamente esto lo que se está haciendo el Banco de Inglaterra ahora, ¿eh? Está revisando los modelos que utilizó en su momento, modelos neokeynesianos, para estimar la inflación, ¿no? Bien, se han equivocado y se han equivocado mucho, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo, Gabriel? ¿Termino ya? 7 minutitos. Bien, bien. Nos han dicho además otra cosa. Ha subido la inflación, por supuesto, la han tenido que reconocer, pero no es culpa de ellos. La inflación se ha debido a factores exógenos. Aquí tenéis lo mismo, algo parecido podemos hacerlo para el caso de la eurozona, ¿eh? Tenéis la inflación subyacente del Reino Unido, que es la línea azul, la línea roja es la inflación general, ¿no? Ahí he puesto una línea señalando cuando comenzó la guerra en Ucrania, ¿no? Porque nos han dicho que fue principalmente por el costo de los alimentos, la energía, se encareció y esto es algo que no tiene nada que hacer, no tiene nada que ver con la política monetaria, ¿no? Por favor, observar las tendencias en ambas series antes del comienzo de la guerra. Crecían y muy mucho. Yo no digo que no haya afectado, pero incluso cuando se descuenta con la inflación subyacente el peso de estos componentes más volátiles, la inflación en el Reino Unido ha estado 3 veces por encima de la inflación objetivo. Por lo tanto, por favor, no es solo por factores exógenos. Ha habido elementos muy importantes, determinantes de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra. Y más aún, aquí tenéis inflación en varios países, en el Reino Unido, Estados Unidos, la eurozona, y luego otros 2 países que hasta donde yo sé también están operando en el mercado mundial y que sufren estos shocks exógenos que nos dicen que son los 2 que están ahí abajo, que es Japón y Suiza, que no son independientes a la hora de gestionar su energía, tienen que importarla y por tanto también están expuestos a estos shocks exógenos. Y sin embargo la inflación ha sido, pues eso, 3 veces, 2 o 3 veces más baja que en otros países como la eurozona, en Estados Unidos o en Inglaterra. Tiene que haber algo más. ¿Qué es ese algo más? Observad el mismo gráfico para los 5 países, ahora un año más atrás, con tasas de crecimiento del dinero. Bueno, el campeón, por supuesto, Estados Unidos, medalla de oro. 25% de incremento del dinero. Seguido de lejos por el Reino Unido y de cerca de la eurozona, un 12%. Y mirad los otros 2 países. Casualmente, unas emisiones monetarias mucho más bajas en los años 20 y 21. Por lo tanto, hay un elemento fundamental de política monetaria en la determinación de la inflación, al menos la que hemos sufrido, la que estamos sufriendo ahora en los años 22 y 23. Muy importante, ¿eh? Vamos a pasar ahora, no quiero dejar de mencionar el tema de Milei. Voy a enmarcar el tema de Milei, de su propuesta de eliminar al Banco Central, dentro del concepto que se llama la soberanía monetaria de un país. Y en concreto, ¿quién ejerce esa soberanía monetaria y para qué? Voy a confrontar aquí 2 conceptos, ¿no? Uno de ellos es lo que se llama el nacionalismo monetario, algo que los economistas austríacos de los años 20 y 30 de lo que hablaban mucho, cuando el patrón monetario estaba en declive en aquel momento, el patrón oro. El nacionalismo monetario con una filosofía completamente distinta, que es la estabilidad monetaria. Cuando escuchamos a un gobernante defender la soberanía monetaria de un país, lo que quiere es ejercer nacionalismo monetario. ¿Qué quiero decir con esto? Utilizar la moneda para uso propio del Estado, para beneficiarse de ello. El que ejerce la soberanía monetaria no soy yo, es el que la emite, es el banquero central, el Estado, en definitiva, ¿no? ¿Para qué lo quiere hacer? En definitiva, ¿para qué? Para hacerlo más fácil, en el caso de que incurran déficits públicos, poder financiarse de una manera u otra a través del Banco Central Nacional, ¿no? En cambio, la otra visión es, yo soy el usuario de la moneda, a mí me da igual quién ejerce la soberanía monetaria, yo quiero una moneda de poder de compra estable, estabilidad monetaria. Y esto no tiene nada que ver con quién es el soberano monetariamente hablando. Esto es una cosa que pertenece a los estados, se benefician de ello. El usuario último, frecuentemente que no. Esto es muy importante. Luego, el tema de la soberanía monetaria lo podemos enmarcar, no sé si lo habéis oído, la llamada teoría monetaria moderna,
que ha estado en boga sobre todo antes del 2020, pero todavía, ¿no? Que lo que hace es decir que un país que emita deuda en su propia moneda, ¿m?, es soberano monetariamente, no puede entrar en bancarrota. Siempre puede emitir más de esa moneda y honrar los pagos de la deuda en esa moneda. ¿Por qué? Porque si está en pesos, por ejemplo, pesos argentinos, se le puede ordenar al Banco Central que emita más pesos argentinos para pagar el servicio de la deuda. Bien, esto es, parece mentira que lo tengamos que recordar, pero esto es un fallo muy importante. No estamos distinguiendo entre un concepto nominal, emisión de dinero, de un concepto real, del poder de compra de ese dinero. Tenemos que comparar la oferta de dinero nominal con la cantidad de recursos y de bienes y servicios que se están produciendo en ese país. Si la oferta de dinero crece por encima del Producto Interior Bruto en ese país, eso es inflacionista y al final los acreedores internacionales y los nacionales, si pueden, no van a coger una deuda denominada en esa moneda inflacionista. Por lo tanto, tenemos que hacer una diferenciación entre efectos nominales y efectos reales. Eso es muy importante, ¿no? Y otra más, la demanda de moneda no es infinita. Yo quiero tener en mi bolsillo, en mi cuenta corriente, no sé, un 10, un 15% de mis ingresos, o un 20 quizá, para hacer las compras normales, cotidianas. Si de repente me imponen que tengo que tener mucho más, ¿yo para qué quiero tener ese dinero en mi cartera líquida de activos? Me deshago de ello, ¿no? Y es lo que la gente hace, no se queda con ese dinero. Por lo tanto, siento mucho decir que no es posible salir de una crisis de endeudamiento, aunque sea endeudado en tu propia moneda, a través de emisiones monetarias en tu propia moneda. Eso solo acaba con la explotación de este recurso por parte del Estado y con inflación. Otro tema al que, si queréis, puedo parar, Gabriel, para no extenderme mucho más. Milei se ha enfrentado con un problema de credibilidad muy importante en las instituciones monetarias nacionales. Algunos sostienen que sería mejor, en lugar de adoptar una moneda internacional como el dólar, reformar el Banco Central, dar los estatutos de independencia y una regla monetaria muy clara, ¿no? Bien, no estamos ahí ya. En un país que tiene unas tasas de inflación, si no recuerdo, del 140 a 150%, y con el pasado inflacionista y de mala gestión de la moneda, creo que ya no sería creíble. Lo mejor que puede hacer Milei es acabar con la banca central nacional e importar la credibilidad de otra moneda que la podemos criticar, pero desde luego es más creíble que la del peso argentino, que es la credibilidad de la inflación que da la moneda de Estados Unidos, el dólar de Estados Unidos. Por lo tanto, es un movimiento que yo creo que es deseable y debería hacerlo de una manera que hiciera muy difícil la vuelta atrás. Por eso ha optado por la abolición del Banco Central Nacional, para transmitir a los mercados que esto va a ser un elemento constitutivo del nuevo escenario constitutivo de la economía argentina. No va a ser fácil para que el nuevo gobierno vuelva, un nuevo gobierno de otro corte, y vuelva a deshacer estos cambios. No, por eso quiere abolir el Banco Central Nacional, para proteger a la reforma monetaria de posibles malas gestiones en el futuro, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión importante, ¿no? Sería importante también en el debate de la dolarización plantear que si la dolarización va a funcionar es porque se ponen frenos a la capacidad del Estado de gastar, de sobregastar. Debería haber límites constitutivos a la capacidad del gobierno de sobreendeudarse, ¿vale? De esa manera, la posibilidad de que la dolarización sea más exitosa sería más amplia, bastante más amplia, ¿no? Luego, si queréis, en el turno de preguntas podemos comentar cómo modelos de dolarización y cómo se puede hacer la dolarización. Con esto, si te parece, Gabriel, terminamos y encantado de tener vuestras preguntas. Estupendo. Muchísimas gracias, Juan. En lo que preparan sus preguntas, comentarios, si quieren, aquellos que tengan hambre y quieran servirse algo, ahí está ahí tienen unos sándwiches y algo de pisco labis por ahí, que pueden ir sirviéndose, siéntanse en casa y en un par de minutos pues abrimos a las preguntas del público aquí y ya veo que empiezan a pedir la palabra también el público en línea. Así que tengan paciencia un par de minutos y damos paso a las palabras, empezando por los que están en línea que ya han pedido palabras. Muchas gracias. A ti, Juan. Perdóname que si me he extendido. Comentarios y la conversación acerca de esta presentación y de esa idea sugerente acerca de
cuál es el beneficio y cuál es el costo de acabar con un banco central, o cuál es el beneficio de tenerlo, cuál puede ser el beneficio de cerrarlo. Algo quizá en lo que no ha entrado tanto Juan, cuál puede ser el costo de dejar de tenerlo. Y tenemos ya algunas preguntas desde el público en línea. Creo que Felipe Cosio, si no recuerdo mal, me pareció que era el primero que levantaba la mano. Así que adelante a quienes están en línea. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Perfectamente, Felipe. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación muy interesante. Mi pregunta es, escucho muy a menudo que la inflación de estos 2 últimos años es por la guerra de Ucrania, por culpa de Putin, por la pandemia COVID, pero no se habla de los fondos Next Generation que se aprobaron en 2020 como instrumento de recuperación. ¿Hasta qué punto la inflación es un fenómeno solamente monetario y hasta qué punto esos factores exógenos sí influyen en la inflación? Y luego la segunda pregunta sería en relación también a esto, ¿cómo aseguras la independencia del Banco Central incluso en tiempos de crisis para evitar que ocurran estas cosas? Sí, contesto. Sí, a ver, respecto a la primera pregunta, fíjate, te voy a poner el ejemplo de la respuesta de los bancos centrales a las crisis del petróleo, que fueron dos, en los años 70, ¿no? A mediados y luego a finales de los 70, primeros de los 80. Fue un choque externo, también en ese caso, un aumento del precio del petróleo muy importante que afectó a los países desarrollados que dependían de las importaciones de petróleo. ¿Cómo se respondió a estas dos crisis de petróleo? Te va a responder a la pregunta. A la primera crisis del petróleo del año 73 se respondió con una política monetaria que se acomodó al shock de aumento de los precios. ¿Qué quiere decir esto? Emito más dinero para mantener el aumento de los precios, ¿vale? Eso es lo que se hizo. Y eso lo que hizo fue generar todavía una espiral de mayor aumento de costes y aumento de inflación monetaria, ¿no? En cambio, llega Paul Volcker a la jefatura del Banco Central de Estados Unidos, a la Reserva Federal, y hace una política monetaria completamente distinta ante el segundo choque inflacionista. Lo que hace es parar la creación de dinero, ¿no? Y ataja la inflación. Hubo un choque externo, lo que importa es cómo respondes al choque externo. ¿Con qué política monetaria respondes? En lugar de acomodarse a ese choque externo con más dinero, lo que hizo fue bajar la cantidad de dinero en circulación. Forzó un ajuste de los precios y bajó la inflación significativamente en Estados Unidos. El mismo principio se aplicaría a lo que ha pasado con la crisis del COVID-19 en los últimos años. Sí, hubo una crisis importante y un nivel de incertidumbre brutal. ¿Qué deberían, creo yo, haber hecho los bancos? Y no lo digo solo ahora, sino que también lo dije en el 2020. Sí, si quieres puedes proveer de más créditos a la banca, por si acaso el mercado estaba muy inestable, muy incierto, pues amplió las líneas de crédito a la banca. Eso es una cosa, pero recordar, esto es un crédito. El crédito se retira cuando pasa el plazo de amortización del crédito, no es una adición permanente de dinero en la economía. ¿Qué hicieron ellos en su lugar? Aumentar la cantidad de dinero 3, 4 o 5 veces más de lo normal. Esa fue la respuesta. Ante ese shock externo tienes dos políticas. Una, ser prudente, comedido, líneas de crédito que puedo retirar fácilmente. Otra, expansión cuantitativa, compra de activos a un volumen muy significativo. Y esto es lo que hicieron. Por tanto, para responder a tu primera pregunta, fue el aumento desmesurado de la cantidad de dinero, lo que pasado 1 o 2 años, cuando la gente pudo empezar a gastar el dinero, lo que ha causado la inflación de los últimos años. Y sí, por supuesto, puede haber causas externas que hagan que la inflación se manifieste en unos sectores o en otros. Pero esto sería confundir como la causa de inflación con los síntomas de la inflación. Son cosas distintas, perdona. Y la segunda pregunta respecto a la independencia de los bancos centrales. Yo creo que no se puede preservar de manera efectiva la independencia de los bancos centrales en épocas de crisis. Y no lo digo yo, lo dice la experiencia de los últimos años. Al final, el Banco Central, de manera directa o de manera indirecta en los mercados secundarios, compra deuda de manera masiva emitida por los estados. Tanto en el caso del Reino Unido como en el caso de muchos países europeos, más del 90, si no el 100% de la nueva deuda emitida por los estados fue comprado por el Banco Central Nacional. Y eso bajo la formalidad, si queréis, de que el Banco Central Europeo es independiente y no debe prestar a los Estados miembros, según dice el Estatuto del Banco Central Europeo.
Por lo tanto, yo creo que en el régimen monetario que tenemos ahora no es posible garantizar la independencia de los bancos centrales en épocas de crisis. Juan, adelante. Sí, yo tendría una pregunta. Por lo que he venido viendo, en el caso de Milei, la existencia del Banco Central y del peso en Argentina está recogida en su constitución. Por tanto, creo que va a tener difícil el erradicarlo, porque no tiene mayoría suficiente, según parece, para hacer ese cambio constitucional. En ese momento o en esas circunstancias, con una reducción de dinero y haciendo esa política monetaria, manteniendo el peso, ¿podría recuperar su economía? ¿O cuál sería la solución? Dices tú en el interim, sí que es, ¿no? El periodo... Claro, Eh, o a lo mejor nunca va a poder retirar el peso ni abolir el Banco Central. No sé, no sé los requerimientos legales específicos para poder hacerlo. No lo sé si tiene Porque que hacer una una enmienda, mayoría bastante... no sé si tiene que hacer una enmienda constitucional o simplemente tiene que pasar por una mayoría simple en Parlamento. En el Creo Parlamento que tiene que pasa- conseguir consenso, desde luego, para hacerlo. Yo creo que lo mejor sería intentar abolir, buscar los consensos para intentar abolirlo, el Banco Central. Mientras tanto, ¿qué va a intentar hacer? Bueno, frenar la financiación de los déficits públicos por parte del Banco Central, la monetización del déficit público. Eso va a ayudar, pero yo creo que no hay reforma posible, yo creo, que pueda garantizar, pueda devolver esa credibilidad que necesita el país en términos de calidad monetaria, que no pase por la eliminación del peso. Hay otra medida que se podría intentar, si quieres, hasta que se consiga ese acuerdo parlamentario constitutivo, si quieres, que es, si quieres, lanzar una dualidad de monedas paralelas, que también se ha hablado, ¿no? Hay muchos episodios en la historia de convivencia de monedas, con tipos de cambio libremente fluctuantes entre ellas, que no las imponga el Estado, que sea la demanda de distintas monedas la que determine el tipo de cambio de cada una de ellas. Eso se podría intentar, pero yo creo que eso se podría intentar una vez que se ha dolarizado la economía. Pasados unos años ya hay ¿cómo te diría? Una experiencia de que la economía se gobierna mejor, hay una estabilidad de los precios, y entonces sí, solo sí, entonces el gobierno empieza a sacar un nuevo peso, si quieres, una nueva moneda, mejor otro nombre, si quieres, ¿no? Que fluctúa con el dólar a la paridad de mercado, a la que sea. Por eso yo creo que sería una vez que se ha conseguido esa estabilidad monetaria que no se tiene ahora, que el Estado deje de incurrir en déficits públicos tan continuados y se ha mandado un mensaje al mercado de que se puede gobernar la economía bien, de una manera estable. Pero siento no poder contestarte a tu primera pregunta porque no sé exactamente los requisitos legales para poder hacer el cambio constitucional. Por lo que he oído, no va a tener imposible, porque la mayoría necesaria es bastante reforzada y no la tiene con el gobierno actual, que es la constitución, por lo que he oído. Tenía una pregunta. Bueno, yo en mi desconocimiento debo decir quién ha cerrado así a la brava el Banco Central. ¿Qué os parece? Porque uno sabe Panamá, que tiene el bolívar, pero que es el dólar, o como se llama el de ellos, Ecuador es un buen ejemplo. Ecuador. Y además Pero en estas condiciones eran condiciones muy malas, sin duda. tan malas como las de Argentina. Bueno, te puedo decir Creo que- exactamente la tasa. Sí. Era malísima. No, de hecho, la tasa de inflación era más alta todavía en el Ecuador. Y se consiguió bajar la tasa de inflación bastante, bueno, muy mucho. Y de hecho, los distintos gobiernos que han pasado después no han podido modificar la dolarización en el Ecuador, porque la población quiere tener el dólar, quiere tener la moneda estable. Pues decía antes que las reformas que se hagan, de ahí que yo creo que la dolarización sea la mejor opción, es garantizar que el nuevo gobierno que vaya a venir en el futuro no va a deshacer esa reforma monetaria. Es mandar ese mensaje al mercado. Esto es una cosa estable. Esto se va a quedar para siempre o para un periodo de tiempo largo, ¿no? En Ecuador se hizo, Panamá, por supuesto, se hizo. Montenegro, en Europa, se hizo. Y se ha hecho bien. Primero con la moneda alemana, con el marco, y luego con el euro, ¿no? O sea que se puede hacer, ¿no? También. En el Perú es la dualidad de las monedas. No es dolarización completa, pero las dos son monedas de curso legal. Uno piensa a lo mejor en la última movida de Cuba también, ¿no? Que siempre ha estado inventando cosas de dobles monedas que nunca ha Bueno. funcionado. Dolarizaciones con cambios Q, unir las dos monedas y ninguna funciona. Pero cuando te hablo, perdona que te interrumpa, cuando te hablo de monedas paralelas, te hablo de monedas que fluctúen en el mercado, que floten, como dicen en el mercado, libremente. No te hablo de tipos de cambio controlados. No. Tiene que ser que la demanda de la moneda determine su precio en un mercado competitivo. Porque eso es lo que disciplina al emisor de la moneda para decir, oiga,
mi moneda está perdiendo valor, voy a detener la impresión de mi moneda, ¿no? Pero solo podrían hacerlo países que tengan balanza comercial, porque al mantener eso, Claro, es que, fíjate, esto es algo que no me ha dado tiempo a hablar antes, claro. Con la dolarización e incluso también con la emisión paralela de monedas, impones una disciplina muy fuerte no solo al Estado, que no puede ya acudir al Banco Central para financiar los déficits, sino también a la economía en general. Tienes que ser muy competitivo para importar unidades de esa moneda. Es un cambio fundamental en la economía. Solo con ese cambio, que es muy difícil políticamente hablando, estoy de acuerdo contigo, pero provocas unos cambios en cascada en toda la economía, ¿no? Tienes que ser una economía muchísimo más flexible. Es que es una necesidad, si no, no sobrevives, ¿no? Los mercados laborales, los mercados de bienes y servicios, aperturas comerciales, todo flexibilizado. ¿Para qué? Para ser competitivo e importar dólares en este caso. Efectivamente. Son cambios no solo para el Estado, sino para la economía. Cuando hablamos de cerrar un banco central, Juan, en realidad, dime si me equivoco, pero como tú decías antes, que el Banco Central ha emitido tiene una serie de pasivos monetarios y tiene una serie de activos que debería tener ahí respaldando, ¿no? A la hora de cerrar un banco central, ¿no tiene alguna importancia cuántos sean tus pasivos y cuál sea la calidad de tus activos? ¿O es igualmente posible, igualmente fácil hacerlo, hayas emitido lo que hayas emitido y tengas el respaldo que tengas? O dicho de otra forma, ¿no puede haber alguna problemática a la hora de hacer en cómo construir ese puente, cómo saldar tus deudas? No, por supuesto que influye la calidad del activo del banco. A ver, por las cifras, no sé las de ahora, las de noviembre de este año, no sé las de los últimos días porque es que esto cambia cada día. Por las cifras de noviembre de este año, el Banco Central de la República Argentina tiene activos suficientes, como para el doble de activos suficientes como para canjear la base monetaria de pesos en dólares, al tipo de cambio de finales de noviembre. No sé el que habrá. ¿El tipo de cambio de mercado o el tipo De mercado, cambio oficial? el que liberalizó Milei, al de mercado. Todavía tiene el doble de reservas en términos de moneda extranjera, por ejemplo, de activos que se pueden vender y obtener dólares con ellos, como para canjear toda la base monetaria existente en la actualidad en pesos argentinos. O sea que importa muy mucho la cantidad y la calidad del activo, por supuesto. Hoy por hoy tienen el dinero para hacer el canje. Luego, los otros pasivos y activos, no solo el Banco Central, sino de toda la economía en su conjunto, a un día determinado se tendrían que convertir tanto los activos como los pasivos en la nueva moneda, en el dólar, ¿no? Eso sin duda. Lo que han propuesto muchos, aquí voy a citar 3 expertos sobre dolarización: John Greenwood en Inglaterra, Steve Hanke en Estados Unidos y Zayes, también, que estuvo, por supuesto, en el tema de Ecuador. Acaban de escribir un papel para Johns Hopkins University, la que dicen que dejemos que el peso fluctúe libremente, no intervengamos en el mercado de cambios, y pasados 30 días, 60 días, eso se tendría que convenir, a ese tipo de mercado se hace el canje. Entonces se anuncia que todos los pasivos y activos se canjean a ese tipo más de mercado, el que fuera. Entonces. ¿Y establece un periodo de tiempo? Sí. Habría que dar un periodo de tiempo. Yo creo que habría que ser generoso con la gente para canjear, por ejemplo, sus billetes, la base monetaria, ¿no? 6 meses, no sé, es una cosa ya se tendría que determinar, sí, por supuesto. Se canjearían el Banco Central o en la banca comercial. Lo preocupante que yo veo en Argentina es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, ha dicho en septiembre, finales de septiembre, que la dolarización es inconstitucional. Es decir, está el artículo 75 que establece que el Congreso debe tender a que se conserve, se mantenga el valor de la moneda. Y considera que el Banco Central debe ser el emisor de una moneda fiat, una moneda nacional. Se ha contraargumentado esto por varios constitucionalistas argentinos, por ejemplo, Félix Lonigro, que es un constitucionalista de mucho prestigio, y ha dicho que son falaces esos argumentos, que realmente puede adoptar a Argentina si se puede tomar una decisión estatal, porque al fin y al cabo es el Estado el que determina qué moneda se emite, puede ser una moneda extranjera. Entonces hay
no hay argumentos sólidos para sostener esta inconstitucionalidad. Pero dado que el presidente de la Corte Suprema, la realidad, la materia prima con la que Javier Milei va a tener que trabajar, está en contra de la dolarización y elevará un recurso inconstitucional sobre si se da la dolarización, ¿no crees que Javier Milei tendría que hacer el paripé, lo que se llama el giro idiomático caló de la lengua gitana, el paripé del Banco Central, que podría adoptar ciertas funciones, dejarlo funcionando, pero no emite, no establece tasa de interés, no hay emisión real de una moneda y pasamos a la dolarización? ¿No crees que tendremos que dejar el Banco Central funcionando de alguna manera, haciendo el paripé para que no se eleven recursos de inconstitucionalidad? No sé exactamente, como te decía antes, el tema técnico de la Constitución argentina no lo conozco, pero si dice la Constitución argentina que como mandato que se tiene que mantener la estabilidad de los precios en el país, se ha incumplido durante muchos años. Claro, la Constitución argentina. La ha generado una caída del valor del peso. O sea, que quiere decir que el país ya estaba. Lo que quiere decir es que el sistema ya estaba en incumplimiento de su Constitución durante muchos años, ¿no? Es lo que quiero decir, que ese es un tema muy político. Entonces, yo no mantendría la institución abierta. No es necesario. Si haces la dolarización, la supervisión bancaria y regulación bancaria, que la suelen hacer los bancos centrales, se puede hacer como pasa en muchos países, con una agencia separada. Del Estado, si quieres, pero separada, que no tiene que tener poder de emisión, ¿no? Lo que se llama la Cámara de Compensación de Saldos, ¿no? Lo que ofrecen los bancos centrales, que es, ustedes tienen una cuenta, todos los bancos de Argentina, el Banco Central, y ustedes compensan sus operaciones interbancarias al final del día y se hacen las transferencias determinadas, ¿no? Eso se puede hacer, se hace de manera privada entre los bancos, también, ¿no? ¿Qué otra función? La de reserva de divisas y de oro. No hace falta, no se está emitiendo un pasivo, con lo cual no hace falta que tenga usted un activo. De hecho, el activo se tiene que liquidar, porque recordemos esto que decías, Gabriel, el pasivo de un banco central, ¿no? Es un pasivo que tiene que honrar la entidad que lo emite, ¿no? Es un pasivo que está en manos de los ciudadanos argentinos. ¿Con qué se va a honrar? Con las reservas del Banco Central de Argentina, que pertenecen a sus ciudadanos de alguna manera, a los tenedores de los billetes, ¿no? Por eso yo no le veo. Si hay razones políticas, yo ahí no entro, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, yo no le veo ninguna justificación a mantener el Banco Central si uno adopta una moneda extranjera como el dólar. No lo veo. Otra cosa es que tú me hables del juego político, de cómo hacerlo para hacer el paripé, utilizando la palabra que me has dicho, ¿no? Para tamizarlo un poquito y que nos dejen pasar la ley. Ahí ya no lo sé. No te puedo decir. Claro, porque hay una susceptibilidad muy grande de la Corte Suprema de Justicia, de los periodistas, de los intelectuales, del mundo. Bueno, de todo el mundo. Argentino. De todo el mundo. De todo el mundo, sí, sobre mantener el valor de la moneda y la emisión. Pero durante estos últimos 20 años, el valor de la moneda ha habido una pérdida anual en cuanto el valor de la moneda se ha perdido y no se ha elevado ningún recurso de inconstitucionalidad. Claro. Pues te decía. Especificación, pero sí se lo quiere hacer con la dolarización. Pero por eso, si quieres, perdóname, Gabriel. Señor, yo quería decir una cosita solo respecto a los costes de la dolarización que no hemos mencionado antes, ¿no? ¿Qué costes habría? Bueno, políticamente, si queréis entramos en el debate político, aunque no es mi fuerte, desde luego. Políticamente, claro, hay posiciones, ¿no? En Argentina y en muchos otros países que no quieren verse asociados, como por así decirlo, al imperio americano, que ya nos están dando su moneda. Ya somos parte del imperio americano, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no lo vería así. Desde un punto de vista económico estás importando la credibilidad de una institución mejor que la tuya, que la Reserva Federal, ¿no? Pero costes. Costes, por supuesto, si fueras un país que gobierna el dinero de manera razonable, te puedes beneficiar del señoreaje de emisión. Tú imprimes un dinero de valor estable, que la gente lo compra, y fruto de esa impresión de ese dinero te llevas un porcentaje. Ese es el señoreaje de emisión que se llevan todos los bancos centrales cuando gobiernan bien la moneda. Pero es que este no es el caso de la Argentina, porque la gente no demanda ese dinero, se deshace de ese dinero. Cuando no tienes demanda de un dinero, no hay señoreaje. Es un dinero inflacionista. ¿Qué estás perdiendo? Nada. Estás perdiendo un mal. Deshazte del mal, ¿no? Otra ventaja que suelen decir, otra desventaja de la dolarización es que estás importando la inflación de Estados Unidos, los shocks que le pasan a Estados Unidos. La Reserva Federal, por supuesto, toma decisiones en vista de lo que les pasa a ellos domésticamente y no tiene en cuenta a la Argentina.
Bueno, bienvenidos sean estos shocks de inflación. Deben 10 de ellos, en función de en comparación con la inflación que hemos tenido que habéis tenido en Argentina en los últimos años. Vale, esto es un mal, sí, pero yo creo que es un mal menor, se puede soportar en comparación con lo que hemos tenido, ¿no? Otro inconveniente, y ya paro aquí, Gabriel. Se dice que si uno no tiene una moneda nacional, cuando hay una crisis se pueden gestionar peor las crisis, salimos peor de las crisis porque tenemos un elemento menos de política económica para poder afrontarlas. Bueno, si la experiencia de gestión de crisis es lo que hemos hecho en la crisis financiera internacional y la del COVID-19, por favor, no tengan ese instrumento, no lo utilicen. Por eso creo que de verdad que hay otros elementos, pero no juegos de intereses políticos, intereses partidistas, pero desde el punto de vista técnico no hay debate. Bien, tenemos a Gonzalo en línea, que una sola cosa que nada es, Miguel, siempre, como dijiste hace un rato, el total del circulante en moneda física es una fracción. En definitiva, aquí, para el total del circulante de Argentina, papel es físico. Claro, es pequeñito. Sería una parte, ¿no? Sí, sí. ¿No? Porque muchas veces se plantea la imposibilidad técnica de, bueno, nos tienen que fabricar y mandar los billetes, ¿no? No, Bernardo, perdón que te interrumpa, es que eso es posible, tienes toda razón del mundo. Es un porcentaje muy pequeñito de la oferta monetaria del país. Gran parte no está ni emitida, es electrónica. Pero lo importante es que el valor de los activos del banco es suficiente como para respaldarlo. A día de hoy, para poder hacer ese canje. Electrónico o papel por papel, si quieres. Y luego hay maneras de producir ese dinero. Una vez que se deshace el Banco Central, se pagan las obligaciones y si hay un remanente de activos, ¿no? Todavía quedan, se pueden convertir en dólares, ¿no? Entonces se le puede pedir a la Reserva Federal, se puede convenir con la Reserva Federal que produzca más billetes para esta operación. Eso se puede hacer perfectamente. Muy bien, pues Gonzalo tiene la palabra pedida en línea. Hola, Juan, gracias por la charla, siento estar contigo. Mi pregunta es la siguiente. La moneda, el valor de la moneda, igual que el valor de la deuda, viene realmente respaldado por la economía de ese país. Es decir, si la economía es una economía potente, la moneda está mejor respaldada que si la economía es una economía pobre. Y el valor de la deuda igual. La deuda, si es un país que está mal económicamente, la deuda esa, pues difícilmente la vas a poder colocar, ¿no? Mi pregunta es, cuando liquidan el Banco Central, ¿quién compraría la deuda? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque, por una parte, claramente la moneda deja de ser nacional. Por lo tanto, el Estado deja de controlar la moneda. Pero la deuda, quien tenga la deuda de ese país, también va realmente a controlar, también parcialmente, a ese país o no. Y por otro lado, una vez que la moneda ha pasado a ser dolarizada, a ser el dólar, nosotros siempre hablamos mucho de bajar las decisiones, las decisiones, acercarlas a las decisiones de la gente, ¿no? En este caso, el país, yo me pongo en el lado de los más críticos con la dolarización, ¿vale? El país va a dejar bueno, el país, los políticos o el establishment va a dejar de controlar la moneda. ¿Qué posibilidades hay de volver a cambiar de moneda? No digo a volver al peso argentino, sino de si en la banca central americana hace cosas que realmente están perjudicando a la economía argentina, de cambiar otra de moneda. Y se han planteado en un momento también la posibilidad de que la moneda o el patrón al que se vaya sea, por ejemplo, el Bitcoin en vez del el dólar. ¿Lo has oído? ¿Y por qué no se plantean ir a no? Porque al final lo que he hablado en tu gráfica queda clarísimo que la política fiscal y la política monetaria van de la mano. Y que actualmente, los bancos centrales no son independientes. Entonces, ¿no sería mejor intentar buscar una moneda que realmente sea independiente? Sí, a ver, ¿cuántos días tenemos, Gabriel? Gracias, Gonzalo. Sí, sí. Mira, voy a empezar por la última. Hay varias opciones. Otra opción que podría haber, por la que haber adoptado Milei es ir por la competencia de monedas. Nos olvidamos de monedas estatales. No hay no hay curso forzoso de ninguna moneda. Todas son de curso legal. ¿Bien? Esta sería una opción. Pero creo que lo estábamos comentando antes. Creo que Milei quería dar un mensaje de estabilidad, de credibilidad muy, muy certero. Y esto habría otra vez como más incertidumbre, si queréis,
a la ya incertidumbre creada por la dolarización. Yo creo que podría ser una solución, pero no creo que en el entorno, en el contexto actual de la Argentina. Creo que añadiría todavía más incertidumbre. ¿Cómo funcionaría este sistema? Creo, desde mi punto de vista, sería mucho mejor, sería positivo. Dejen ustedes que la gente elija su dinero, punto. Y no tendríamos que hablar de banca central independiente o dependiente, porque es que no habría banca central, ni monedas estatales. La gente elige el dinero que quiere. La soberanía monetaria la ejerce el individuo, no el Estado. Perfecto, sería una opción. Pero creo que Milei ha optado por otra que es más clara, más rápida económicamente hablando, mandando un mensaje al mercado de decir, es que me corto un brazo, que es el Banco Central, y adopto una moneda que yo no puedo controlar. De tal manera que si me endeudo en una moneda extranjera, yo eso no lo voy a poder manipular, no voy a poder devaluar mi moneda, ¿no? Otra cosa es, y es lo que comentaba antes, Gonzalo, que una vez que la dolarización ha sido exitosa, pongamos que lo que tú planteabas, ¿no? Que la Reserva Federal empieza a hacer trastadas con el dinero y la inflación empieza a crecer en Estados Unidos. Y yo no quiero verme asociado a esa inflación de Estados Unidos. Bueno, empiezas a sacar una nueva moneda local en Argentina. No necesitas un banco central, por cierto. Puedes sacarla el Estado y la gente la puede querer o no, no de curso forzoso. Que fluctúe en paralelo con el dólar de Estados Unidos. De tal manera que si el gobierno argentino saca un nuevo peso que lo sobreemite y empieza a depreciarlo, pues el tipo de cambio empezará a depreciarse más y desaparecerá del mercado, ¿no? Tendría un incentivo el gobierno de Argentina de reemitir un peso bueno, vamos a decirlo así, que mantenga el poder de compra. Y el argentino luego decidiría en qué poner sus ahorros. El nuevo peso argentino de mayor valor, de poder de compra estable, o la moneda americana de Estados Unidos. Esa sería, desde mi punto de vista, una solución temporalmente hablando mejor, ¿no? Luego, la primera pregunta, no me la quiero saltar. ¿Quién compraría la deuda del país? Bueno, aquí hay dos tipos de deuda. Los contratos de deuda que se han firmado con deuda americana, pues ya está, perdón, deuda en dólar americano, pues ya están en dólares americanos. El resto de contratos de activos, de pasivos, de deudas en dólares, al tipo de mercado que se convenga por parte del gobierno, el tipo que se vaya a decidir, se tendrían que trasladar automáticamente, tendrían que traducir en dólares. Esa es una de las maneras mejores, yo creo, que se puede hacer esto, ¿no? Luego hay una deuda que ha emitido el Banco Central en los últimos años muy voluminosa. Recuérdame, por favor, Bernardo, el nombre de estos activos, estas letras, las LELIQs, esos, que ha emitido el Banco Central. Es deuda sí, efectivamente, es deuda a muy corto plazo, ¿eh? Por ahora es deuda a menos de un mes, que está hecha para gobernar el exceso o defecto de liquidez del mercado monetario, ¿no? Bueno, estos se pueden de nuevo convertir a dólares y los bancos podrían seguir utilizando entre ellos para intercambiarse esta deuda como mecanismo de qué? De, bueno, que si un banco tiene un exceso de reservas, ¿no? Le coloca reservas a otro a cambio de qué? De estos bonos, por ejemplo. Con lo cual no tendría que honrarse, no tendría que pagarse todos ellos. Esa sería una solución. Porque si tuvieran que pagar todos ellos, no habría reservas en el país para poder hacerlo, ¿no? Felipe Cosio también tiene... Muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Sí, si se me permite una segunda pregunta, te quería preguntar cómo operaría un banco central privado y si eso tiene que ir necesariamente de la mano con un contexto en el que haya competencia de monedas, de divisas. Digamos, ¿ha habido algún ejemplo en la historia? ¿Es algo que se podría implementar? Tiene un poco que ver con lo que acabas de decir a la pregunta de Gonzalo. ¿Cómo funcionaría? A ver, esto ha habido ejemplos, ¿eh? Ha habido muchos ejemplos, pero no eran bancos centrales privados, eran bancos privados de emisión. En Escocia es muy característico en comparación con Inglaterra, o Canadá en comparación con Estados Unidos. En ambos casos, Canadá y Escocia eran bastante más abiertos, más competitivos que los otros dos países. Pero no se llamaban bancos centrales porque no tenían las funciones de banca central que conocemos ahora. ¿Qué hacían algunos bancos concretos, ¿no? Lo que hacían era emitir un pasivo que la gente reconocía como estable y lo aceptaba y lo utilizaba como moneda, ¿no? Y otros bancos que emitían su propio pasivo aceptaban el pasivo, la moneda de otros bancos, y lo intercambiaban entre sí. ¿Por qué? Porque todo aquel que esté en un mercado monetario, en este caso, sabe que aunque estés operando con otros competidores, cuanto más grande es el mercado, es mejor para todos.
Cuanto más líquidos el mercado es mejor para todos. Entonces, hubo ejemplos de bancos privados de emisión que operaban con una moneda muy estable y entre los bancos se reconocían los pasivos y los intercambiaban al final del día. Había cámaras de compensación de saldos interbancarios gobernados por bancos privados. Ha existido. Lo que pasa es que luego, a finales del siglo XIX y ya sin duda después de la Segunda Guerra Mundial, se optó por un modelo de banca central más cercano al Estado, centralizando las reservas, por un lado, centralizando la Cámara de Compensación de Pagos y haciendo más fácil que el Estado se viera financiado por el Banco Central Nacional. Pero como posible, claro que es posible. Y bueno, y es deseable, de hecho. Muchas gracias. Nada. Bueno, no, simplemente yo creo que la pregunta realmente, la que te hago, o la gran incógnita, la interrogante, es si la economía argentina estructuralmente está preparada para, digamos, un shock en este sentido, sería un shock, ¿no? Porque hemos visto que todos los bancos centrales, de alguna manera, como he puesto en las gráficas, vienen a ser como una especie de factor corrector, ¿no? Sobre todo en determinadas coyunturas. Entonces habría que ver en qué medida la economía argentina, y no sé si eso tú lo sabes, o Bernardo, o tal, tiene, digamos, es decir, estructuralmente está capacitada para abordar garantías, vamos a expectativas medianamente razonables de éxito, una operación de este calibre, ¿no? Sin tener después nada a lo que agarrarte en este sentido, ¿no? Como un banco central para la posibilidad de, en fin, el salvavidas, de emitir más monedas, etc. Yo creo que esa es la gran pregunta y la gran incógnita. Pero es que ese es el problema es el salvavidas. Ya. El abuso. Es que es el abuso, porque no es un salvavidas, es un abuso continuado. Estas caricaturas que os he puesto antes del Estado, William Pitt, el primer ministro entonces, ¿no? Acosando a la vieja dama y quitándole dinero, eso pasaba en épocas de guerra. Ahora nos estamos acostumbrando a que con cualquier crisis, sí han sido crisis severas, pero ha habido crisis, se espera que el Banco Central haga de ese salvavidas. Pero no es una cuestión sistémica, porque... Sí, es sistémica. Lo que se quiere precisamente es cambiar el sistema. Claro, y como que hacerlo tú a pecho descubierto, tú solo, un poco... Pero es que yo no veo otra manera de hacerlo. Claro. ¿Cómo vas a acabar con esas rigideces en la Argentina, por ejemplo, estructurales de hace ya casi 100 años? ¿No? ¿Cómo acabas con ese clientelismo, por ejemplo? Es que no hay dinero. Oiga, no hay dinero y no hay dinero. Eso impone ¿cómo te diría? Una restricción presupuestaria fuerte. Oiga, no es posible acudir al Banco Central para sobremitir de manera inflacionista y pagarme estos gastos que no me puedo permitir. Se acaba el sistema, por supuesto. ¿Está preparada la economía argentina? Pues seguramente no, pero lo tiene que hacer. Porque como va camino a la hiperinflación. Y eso también es un riesgo sistémico muy importante. Es que creo que es importante, ¿eh? O sea, yo creo, si me permites, no creo que sea realista poner al Banco Central como una especie de salvaguardia de lo que esté pasando en la economía. Es que no lo es. Muy frecuentemente lo que hace es empeorar la situación. Y en el caso de Argentina, con perdón, lo ha hecho. Una cosa, hablando de lo cultural, la frase esta que ha popularizado Milei, como sabes, la de no hay plata, ¿no? No hay plata. Al final, esa frase tiene un impacto notable, sobre todo teniendo en cuenta que, como sabe Nacho también, venimos en una inercia de años donde la economía se va hundiendo cada vez más y el gobierno no ha hecho otra cosa que sacar planes simulando que sí hay plata, tanto que los planes se llamaban, ¿cómo llamaba Nacho? Plan platita. Entonces, claro, le daban una nevera a cómodas cuotas totalmente irreales respecto a la inflación que había, ¿no? Te compraba, el coche ya no creo, pero cosas más de consumo. Pero está subvencionado. Claro. Entonces, los empleados provinciales de tal provincia, si compran hasta el viernes la lavadora, el horno y la bicicleta para el niño, congelan el precio a 15 meses y, claro, todo el mundo a gastar, ¿no? A gastar porque parecía que había. Y ahora, claro, ahora el mensaje tiene que ser exactamente el opuesto. Pero por eso decía, Bernardo, que con este cambio, y sé que es importante, no lo estoy minimizando, es un cambio de sistema. Es que estás provocando un choque en toda la economía. El Estado no puede seguir gastando, no puede seguir habiendo esta red de clientelismo alrededor del Estado. Es fundamental eso. Luego, los sindicatos con las patronales ya pueden dejar de hacer esos juegos entre ellos. ¿Por qué? Porque los precios y los salarios tienen que ser flexibles. Porque si Argentina quiere seguir pagando, si quiere seguir comerciando, necesitaría dólares, necesita ser competitiva en mercados internacionales.
Es un cambio de sistema. El tema del timing es importante. No tengo prisa, no hay problema. Vale, yo tengo 3 preguntas. Una sería, ¿hasta qué punto es tan preferible tener tu propia moneda? Y si tan bueno es tener tu propia moneda, ¿por qué Europa sacó el euro en vez de que cada país tuviese su moneda individual? Otra sería, ¿cuáles serían las consecuencias directas, o sea, más al momento de si se consiguiese cerrar el Banco Central argentino en la sociedad argentina? Y por último, ¿qué medidas tendríamos que tomar, ya no a nivel Argentina, sino a nivel global, cada país, para poder recuperar ese periodo que mostraste antes de unos 100 años de estabilidad de precios? Madre mía, Dios. Me lo pones difícil, ¿eh? ¿Eres estudiante aquí en Las Perides? Primero de economía. Pues enhorabuena, pues son muy buenas preguntas. Pero está poniendo difícil, ¿eh? A ver, intento contestarte. La primera, emitir un pasivo como una moneda que la gente quiera, que la gente demande, es bueno. ¿Cómo no? El marco alemán, cuando lo estaban imprimiendo, después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, el país se liberalizó, hizo reformas muy importantes, entre ellas queremos tener una moneda independiente del Estado, no se podía prestar al Estado, comprometida con la estabilidad de los precios. Eso garantizó un señoreaje, un beneficio para el Estado, continuado, modesto, pero continuado durante muchas décadas, y una referencia de estabilidad. Perfecto, ningún problema con eso. Gobernaban bien la moneda, ¿vale? Una inflación en torno del 2-3% anual. Perfecto, eso no hay ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices tú que en Europa se ha adoptado el euro y algunos países han renunciado a su soberanía monetaria? El euro, aunque esto es un tema ya distinto, Gabriel, quizá invítame para febrero o marzo, me vengo para acá y hablamos del euro. Me encantaba venir, como sabes. El euro es un proyecto político. No lo mires desde una perspectiva monetaria solo. Tiene connotaciones políticas, tiene su racionamiento político económico detrás, pero sobre todo, y no se esconden los hacedores del euro, es un proyecto de integración política en Europa. El euro no es un área monetaria óptima en absoluto. Cuando la gente habla, vamos a analizar los criterios del área monetaria óptimas para el euro. Oiga, no os pongamos así, digo yo. Es subóptima, vamos a hacer cómo de subóptima es, ¿no? O sea, no es óptima en absoluto. Esto es algo que conviene todo el euro, ¿no? Es un proyecto meramente, bueno, fundamentalmente político, para integrar más política y económicamente a las economías, ¿no? Que sobre todo beneficia a las economías que desgobernaron más el dinero en el pasado, entre ellas la nuestra. Que no nos olvidemos de las devaluaciones que tuvo España hace no tanto, y del gobierno en Italia con la lira, de la dracma en Grecia, etc., ¿no? Pero eso respecto al euro. ¿Cuál es el efecto fundamental de la ruptura, la abolición del Banco Central de la República Argentina? Buenas noticias para la gente. Los ahorros que tienen son ahorros que mantienen su poder de compra. Y una moneda que compra razonablemente bien en el mercado. Genial. Eso es el primer efecto que van a tener. Una bajada muy fuerte de la inflación. Y las expectativas de inflación van a bajar en el mercado. Todo aquel que se esté endeudando puede esperar tipos de interés más bajos en el futuro. ¿Vale? Corto plazo. ¿Y negativo? La tercera pregunta, perdóname, la que me habías hecho. La tercera pregunta era, ¿qué tendríamos que hacer para poder recuperar el periodo? Intentar. Sí, intentar. Lo pones fácil, ¿eh? No hace falta que hace 7 años. Pero de Bueno, todas maneras, antes de empezar con esta, en la anterior me refería a, obviamente los buenos son más conocidos, pero ¿qué efectos negativos podría traer? Es que, fíjate, en una economía que tiene una inflación del 140-150%, Complicado. es que claro, es que te estás quitando un porcentaje de inflación fortísimo ya. Si hay algunos costes de adaptación, que habrá costes de adaptación, tienes que ser más competitivo. Es una economía más abierta, ¿no? Más expuesta a la competencia internacional. Pues sí, eso va a ser un coste, si lo quieres poner de esa manera, ¿no? Pero ¿qué ganas? Bajar de tasas de inflación del 150% a algo parecido a las tasas de inflación de Estados Unidos. Piensa lo que es esto, ¿eh? Bajar de 150 a algo parecido al ¿qué? Al 2, 3, 4%. Si se desgobierna mucho al 10%. Por eso digo que tenemos que comparar las dos cosas, ¿no? Y la tercera, ¿cómo volver a este sistema de estabilidad como el que había en el patrón oro? Si tienes un banco central que tiene su propia moneda, ¿vale? Intenta mantener el poder de compra de la moneda. ¿Cómo? Una regla de objetivo de inflación del 2%, por ejemplo, ¿no? Y luego utiliza modelos para
tomar tus medidas de política monetaria, que tengan en cuenta lo que pasa con el dinero, con la demanda de dinero y con la oferta de dinero, porque eso en 1 o 2 años va a tener un impacto sobre la inflación. Eso no se está haciendo ahora y se debería hacer. Mi miedo ahora, y no hablo de Argentina, hablo de la eurozona, de Estados Unidos, del Reino Unido, es que estamos dejando caer demasiado el dinero, se está destruyendo dinero. Y si continuamos así, habrá una recesión todavía más fuerte e incluso una desinflación demasiado fuerte, incluso deflación. Es el riesgo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque no se vuelve a lo que nos dijo Milton Friedman hace ya muchos años, ¿no? Y es mantengamos la estabilidad monetaria, un crecimiento monetario más o menos estable que garantiza la estabilidad de los precios. ¿Y por qué no se está teniendo en cuenta la oferta y la demanda? Pues mira, hay modas en economía también. Estos modelos neokeynesianos lo que hacen es presuponer que el hacedor de la política monetaria puede conocer mucho de la economía, tanto que puede estabilizar el valor de la producción a lo largo del ciclo. Esta es la aproximación que hay ahora. Entonces, la inflación, perdón, me voy a poner un poquito más técnico ahora, la inflación se determina por 2 componentes. El output gap, que es la brecha de la producción, cómo de lejos o de cerca estás del potencial, y de las expectativas de inflación, no del dinero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el dinero, la relación entre el dinero y precios es más de medio y largo plazo. Y ellos optan por un modelo más de corto plazo. Espero que esto cambie en los próximos meses o años, pero hoy por hoy no es así. Siguiendo un poco el análisis histórico que existe en tu exposición, me viene a la mente el libro de Cuando muere el dinero del profesor Ferguson. Es un libro que sí que recomiendo. Y él habla, el doctor Ferguson habla de que cuando muere el dinero en la República de Weimar, que se dio el proceso hiperinflacionario, cambia la conducta de la gente. Se socava el orden social. Los proyectos personales van sucumbiendo, uno no puede ahorrar, la persona, el individuo se tiene que olvidar de ahorrar, que es algo vital en la vida personal, ¿eh?, de la sociedad. Entonces, con todo este recorrido histórico que hiciste de los bancos centrales, me da la sensación que el dinero en manos del Estado, el dinero en manos de un banco central que intenta establecer lo que vale el dinero, es decir, el tipo de interés, la emisión que debe generar, es una asignatura imposible en manos del Estado, porque es fundamentalmente coercitivo y va contra los derechos individuales y la libertad de la persona de disponer libremente de una institución que es la más, es un proceso, en un proceso espontáneo de la sociedad, el dinero tal vez es el bien más sagrado y que ha surgido justamente del libre intercambio voluntario entre individuos. Entonces me parece que al fin y al cabo el gran problema que va a tener Milei con la dolarización y con tener moneda, porque al fin y al cabo dolarización ya hay en Argentina. Si uno vende un piso o cualquier bien valioso, va a recibir dólares, es decir, uno cuando transa con un apartamento recibe dólares, es decir, la transacción es en dólares, en una moneda que vale. Al fin y al cabo, el tema del timing va a ser importante porque se ha socavado el orden social en Argentina. En Argentina se ha deteriorado tal la situación que va a ser necesario primero llegar al déficit cero, luego acabar con las LELIQs, esterilizarlas, digamos, de alguna manera, acabar con ese gran problema de las LELIQs. Y luego tal vez vendrá dentro de 2, 3, 4 años, o tal vez en un segundo gobierno de Milei, la dolarización, la bendita dolarización. Pero a la conclusión que llegamos, y escuchándote, digamos, del problema que genera tener el dinero en manos del Estado, es que es una asignatura prácticamente que no es una funciones que no cumple correctamente en manos del Estado. Es sobre todo, hay un libro de Scott que habla de lo que el Estado ve, lo que ve el Estado. Y entonces Scott analiza diferentes esquemas establecidos por el Estado que intentan mejorar la vida de las personas. Scott se ha olvidado de incluir en sus apartados y en sus capítulos diferentes
a la banca central como un esquema que ha fracasado, que ha intentado mejorar la vida de los ciudadanos, de las personas de a pie, y no lo ha logrado. Es una simple reflexión que tengo escuchándote, digamos, No, estás en buena compañía. O sea, a ver, Friedrich Hayek en el año 75, que fue la primera edición de la desnacionalización del dinero, ese fue precisamente su argumento. Él estuvo peleando durante los años, bueno, disputando desde el punto de vista académico, en los años 20-30, la teoría del ciclo austríaca y cómo las sobreemisiones monetarias de los bancos centrales causaban estos ciclos al alza y luego a la baja, ¿no? Y él pensaba en un momento, bueno, que es mejor mantener la cantidad de dinero más ciertamente estable, no estabilizar precios, pero simplemente la cantidad de dinero, etcétera, ¿no? Y a un momento de su vida, ya en los años 70, dijo, no, el Estado no puede tener el monopolio de emisión, tenemos que abrirlo al mercado, ¿no? Y yo esto lo pongo más, fijaros, siempre se habla, el Estado, el Banco Central, crea medidas de política monetaria. Vamos a poner de una manera más micro. ¿Quién toma decisiones en Inglaterra, por ejemplo, de variaciones de tipo de interés? Los tipos de interés que luego determinan muy mucho lo que se pagan en las hipotecas, ¿no? Por ejemplo, igual que aquí hace el Banco Central Europeo. Lo hacen 9 personas. No es el Banco Central, lo hacen 9 personas. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra son 9 personas, 9 expertos, 5 internos, 4 externos, que toman las medidas de política monetaria. Y una sociedad democrática, como la parlamentaria democrática o como la británica, y lo mismo se podría decir en el continente y en Estados Unidos, estamos dejando en manos de 9, 10, 15 o 20 personas tomar decisiones que afectan a un colectivo de millones de personas. ¿Rinden cuentas por sus errores, por estos gráficos que he puesto antes? Bueno, hacen comparecencias parlamentarias cada 3 meses, mandan una carta al ministro de Hacienda cuando se equivoca, la inflación está por encima del 1% o por debajo del 1%, de la tasa del 2%. Tú puedes imaginar que está mandando cartas muchas en el último periodo. ¿Pero eso es rendición de cuentas de verdad? No, yo creo que se equivocan mucho y estamos en manos de comités burocratizados, ¿no? Que no utilizan además buenos modelos. O sea que, si quieres, debería haber una reforma de lo que están haciendo ahora para hacerlo un poquito mejor, pero una reforma de sistema incluso sería mejor, ¿no? Que es eliminar el curso legal forzoso de las monedas. Pues bueno, muchísimas gracias. Con eso damos por terminado esta actividad. Lujo una vez más tenerte aquí. ¿Puedo decir una cosita? Y por supuesto, y puedes decir lo que quieras para concluir. Estos y muchos otros temas sobre teoría monetaria es lo que tratamos en algunos cursos aquí en las Hespérides, y es posible enseñar teoría monetaria con caricaturas como las que os he enseñado. O sea que si estáis interesados, más en las Hespérides. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Juan, Gracias. Oye, felicidades. Nada, muchas gracias. Gracias por las preguntas, a todos. Ya tengo un poquito de...